Bien, entonces proseguimos con la obtención de la parte real e imaginaria de f de j omega. ¿Sí? Aquí hacemos un cambio de variable j omega en vez de s que nos permite trabajar sobre el eje j omega, que es donde vamos a analizar a la función f cuando la barramos en frecuencia. Por otro lado, la parte real y la parte imaginaria se evalúan en j omega. Entonces es bastante pertinente hacer ese cambio de variable en este momento. Antes de proseguir con eso, es interesante repasar un poquito qué es lo que sucede cuando elevamos a s a distintos exponentes, 1, 2, 3 y 4 a priori, y ver qué sucede con el reemplazo en j omega, ¿no? Cómo quedan los símbolos y cómo queda j en cada caso. Cuando s está elevada a 1, tenemos j omega, ¿no? Cuando s se eleva al cuadrado, tenemos menos omega cuadrado, aquí hay falta un menos. Cuando tenemos s al cubo, tenemos menos j omega cubo, y cuando tenemos s a la cuarta, tenemos omega a la cuarta. Perdón, aquí lo voy a corregir luego, esto es un menos omega cuadrado. ¿Sí? Si tuviéramos un quinto, sería análogo a grado 1, si tuviéramos un sexto, sería análogo al grado 2 en cuanto a j y al signo del término. ¿Sí? Entonces, si tomamos la parte par y la parte impar y las analizamos cuando s es igual a j omega a cada una de ellas, vamos a obtener directamente la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? ¿Esto por qué se da? Porque los coeficientes de s, los grados de s son pares en m y son impares en n. Y vemos que para todos los pares no existe j, pero para los impares sí. Eso nos da cuenta de la característica real o de la característica imaginaria de m y de n al ser evaluadas en j omega. Entonces, voy a volver a la gráfica esta. Ya llegamos hasta este nivel, tenemos la parte imaginaria y la parte real. Nos falta obtener el módulo, el argumento y el retardo. Vamos al módulo. La obtención del módulo de f de j omega, ¿sí?, la podemos calcular, como dijimos antes, a partir de la característica de simetría hermítica de f de s, y luego la podemos reexpresar, como aparece en este término final, en función de la parte real y de la parte imaginaria. Vayamos un poquito a analizar esto. Si tenemos que el módulo de f de s al cuadrado es igual a f de s por f de menos s, esto quiere decir que podemos expresarlo como m de s más n de s por m de menos s más m de menos s. ¿Sí? Si desarrollamos esto, termina quedando que tenemos m de s por m de menos s, que esto es el módulo cuadrado de m de s. N de s por n de menos s es menos el módulo cuadrado de n de s. Ahora bien, ¿qué pasa con estos dos términos? M de s por n de menos s es igual a menos m de s por n de s. M de menos s es igual a m de s. Por lo tanto, este término va a ser equivalente a m de s por n de s, que se cancela con este término de aquí. ¿Sí? Cuando evaluamos esto como s igual a j omega, lo que sucede es que esta n puede ser reexpresada como j por una función de omega donde es toda real. Ese j al cuadrado sale como un menos y este menos aquí se cancela con esto y queda un más. ¿Sí? Entonces, así es como llegamos de que en un término tenemos un menos y aquí tenemos un más. La parte real al cuadrado es igual al módulo cuadrado de n y la parte imaginaria al cuadrado es igual al módulo de n al cuadrado. Si
si pasamos la raíz obtenemos, pasamos este cuadrado como una raíz, vamos a obtener el módulo de f como la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto, si recuerdan, la obtención del módulo de un número complejo, esto es idéntico, simplemente que las partes reales y las partes imaginarias son funciones de j omega. Vamos a obtener la fase ahora, ¿sí? Podemos decir que f de j omega es igual a el módulo por e a la j fase de j omega, ¿sí? Y de forma similar, si tenemos f de menos j omega, tenemos el módulo por e a la menos j fase de omega. ¿Por qué es esto? Ya vimos que la simetría, tenemos una simetría par con la fase, perdón, con el módulo e impar con la fase, lo cual nos permite reexpresar esto como un número complejo, un módulo y fase, e invertir la fase en este caso, ¿sí? Si nosotros dividimos a la f de j omega con la f de menos j omega, ¿sí?, vamos a obtener esta expresión aquí en función del exponente a la j fase y al exponente a la menos j fase. E a la j fase puede ser, que es un ángulo, puede ser expresado como el coseno de ese ángulo más el j seno de ese ángulo. Y cuando es e a la menos j fase o e a la menos j ángulo, puede ser expresado como el coseno de ese ángulo menos la j seno de ese ángulo, ¿sí? Si sacamos factor común el coseno de la fase, ¿sí?, esto nos puede quedar como 1 más la j tangente de la fase dividido 1 menos la j tangente, ¿sí? Esto pasa en este caso, en este término acá, estamos sacando factor común el coseno y tenemos seno sobre coseno tangente. Ahora bien, si pasamos el denominador multiplicando, este denominador multiplicando, y despejamos la j tangente, nos va a quedar esta expresión: f de j omega menos f de menos j omega y f de j omega más f de menos j omega, ¿sí? Ahora bien, f de j omega es igual a la parte real más la j parte imaginaria. Y la f de menos j omega es igual a la parte real más menos j la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, de la resta de f de j omega menos f de menos j omega nos va a quedar 2 veces la parte imaginaria. Y de la suma nos va a quedar 2 veces la parte real. Podemos expresar a la j tangente de la fase como la parte imaginaria sobre la parte real, ¿sí? Nosotros estamos más tal vez acostumbrados a expresar a la fase como el arco tangente de la parte imaginaria y la parte real, ¿sí? Pero no es ni más ni menos que esta expresión con la tangente del otro lado. ¿Cómo obtenemos el retardo? El retardo, por definición, es la menos derivada de la fase respecto a omega, ¿sí? Acá falta otra vez. Pero es la derivada de la fase respecto a omega. Si partimos de la expresión con arco tangente pasada, lo que vamos a obtener, lo que vamos a hacer es derivar esta función, ni más ni menos, ¿sí? Recordando que la derivada del arco tangente de una función es 1 sobre 1 más la función al cuadrado por la derivada de la función respecto a la variable a derivar, podemos aquí obtener esta expresión, ¿no? Si tenemos la parte imaginaria, la parte real, no es ni más ni menos que hacer esta cuenta. Ahora, esto es bastante engorroso, ¿sí? Es bastante engorroso y es bastante difícil de interpretar qué es lo que está sucediendo con el retardo. Entonces, si recordamos un poquito el tipo de funciones que nosotros tenemos, sabemos que son funciones polinómicas, cuyas raíces están en el plano S, ¿sí? Entonces, el polinomio del numerador y el polinomio del denominador lo podemos expresar como una multiplicatoria de ceros dividido en una multiplicatoria de polos, como tenemos aquí.
La fase va a ser la sumatoria de las fases de cada uno de los ceros hacia el punto de análisis, eso es el eje J omega, menos la sumatoria de las fases de cada uno de los polos hacia el punto de análisis en el eje J omega, que es lo que tenemos expresado acá. Cada uno de estos términos, ¿sí?, tiene una parte real, sigma, y una parte imaginaria. El valor de esta madre es J omega, como estamos analizando, J omega y J omega del 0, ¿sí? Entonces la parte imaginaria va a ser J omega menos la J omega del 0 dividido el sigma del 0. Y esto tiene un coeficiente sub i porque es para todos los ceros. Y en el caso de los polos tienen un coeficiente sub j porque es para cada uno de los polos, que es un índice distinto de los ceros. ¿Sí? Pero podemos analizar aquí el aporte particular de cada una de las singularidades, incluso si son complejas conjugadas, ¿sí? Vean que, por ejemplo, en este primer término, en este segundo término, tengo dos ceros complejos conjugados, pero que están analizados de forma distinta. La parte imaginaria, en un caso suma, en otro caso resta, ¿sí? Ahora bien, analicemos uno de estos términos, la derivada de uno de estos términos. La derivada de uno de estos términos termina resultando este valor, ¿no? Porque tenemos que hacer 1 sobre 1 más el argumento de la cotangente al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, por la derivada del término que tenemos elevado al cuadrado, ¿no? La derivada respecto a omega es 1 sobre sigma. Si pasamos este sigma, que está acá en el denominador al cuadrado, al numerador, haciendo un denominador común aquí, luego nos vamos a quedar con un sigma cuadrado más este numerador al cuadrado, y este sigma cuadrado se cancela con este otro sigma, ¿no? Esto puede ser un más o un menos dependiendo si es complejo conjugado, va a ser un término con más, otro término con menos y demás. Lo que sí nos interesa analizar es qué es lo que sucede cuando tenemos un caso real y simple, ¿no? Este j omega i no va a aparecer, entonces se simplifica un poquito esa expresión y queda sigma sub i dividido sigma sub i al cuadrado más omega al cuadrado. Ahora, cuando tenemos dos polos complejos conjugados, vamos a tener dos términos como los que siguen, ¿no? Sigma sub i dividido sigma sub i al cuadrado más omega sub i al cuadrado, todo más sigma sub i dividido sigma sub i al cuadrado más omega menos omega sub i al cuadrado, ¿sí? Así es lo que vamos a obtener. Entonces podemos reexpresar el retardo, en vez de tener esta expresión, la de aquí, que es bastante más compleja de analizar, la podemos expresar de esta forma, ¿no? Como menos, porque era menos la derivada, la sumatoria de todos los aportes de las singularidades del numerador, que son todos los ceros, y aquí pusimos la expresión más compleja, ¿sí?, que es la de complejos conjugados, pero podríamos tener ceros simples y tener un único término, ¿no? Entonces por cada iteración de esta sumatoria vamos a tener estos dos o bien uno de estos, más la sumatoria de todos los polos, que tenemos exactamente la misma salvedad. Estos es la expresión para los polos complejos conjugados, pero si tenemos polos reales, ¿sí?, simples, vamos a tener una de estos términos por iteración de la sumatoria, ¿sí? Ahora bien, acá hay un pequeño error, ¿sí? Esta es la primera nota, ¿no? La que les acabo de decir es el tema de los polos complejos conjugados y los polos reales. La segunda nota es qué es lo que sucede con los ceros y los polos en continuo, ¿sí? Ceros y polos en continuo, cada uno aportan un pi sobre 2 radianes, donde k es la multiplicidad. ¿Dónde está el error? Acá falta un dividido 2. K es la multiplicidad, ¿sí?, de esa singularidad en el origen. Pero como son valores constantes de fase, ¿sí?, el retardo no los ve como tales, porque los está derivando, entonces no los voy a tener expresados en el retardo. Pero esos valores de singularidades son importantes al analizar
el valor de f de s partiendo desde el retardo. ¿Sí? Eso es bastante importante que lo sepan.